Y ahora vamos a hacer 35 cadenas. Traten de no hacerlas demasiado ajustadas. 1, 2, 3, 35 cadenas. Si ustedes necesitan hacer más o menos cadenas porque lo quieren más grande, la única recomendación es que tienen que ser número impar. Es lo único que les recomiendo. Entonces son la cantidad de cadenas que ustedes necesitan, que en mi caso son 35, más una de subida. Nos vemos cuando haga mis 35 cadenas. Muy bien, acá tengo entonces mis 35 cadenas y voy a hacer una de subida. ¿Sí? Porque vamos a hacer medios puntos. Entonces, vamos a nuestra segunda cadena, esta no, a esta, y hacemos toda la vuelta de medios puntos. ¿Cómo es el medio punto? Metemos por la cadenita nuestra aguja, tomamos hebra, sacamos, una vez que tenemos las dos, tomamos hebra de nuevo y pasamos por esas dos. Y así todo hasta el final de nuestra cadena. Y deberíamos tener 35 puntos. En mi caso, en el caso de ustedes, cualquiera sea la cantidad que necesiten, siempre y cuando sea impar. Nos vemos al final de la vuelta. Muy bien, ya tengo, estoy terminando la vuelta. Este es mi punto 35. ¿Ven? Así les tendría que quedar. Subimos con una cadena, damos vuelta y ahora tomando las dos hebras, las dos hebritas, la cadenita completa, vamos a tomar hebra y vamos a pasar por el punto. Eso vamos a hacer, o sea, punto deslizado en todos nuestros puntos. Nuevamente vamos a tener 35 o la cantidad de cadenas impar que ustedes hayan puesto. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Muy bien, ya estoy en el final de la segunda vuelta. No se olviden nunca del último punto. Si a ustedes les resulta dificultoso acordarse o lo que fuera, entonces les recomiendo poner un marcador de puntos en el inicio y en el final de su vuelta para que no cometan el error de olvidárselo. Y siempre les recomiendo que vayan contando sus puntos, así no se olvidan de ninguno. Muy bien, hasta acá fue sencillo. Dos vueltas, primera de medios puntos, segunda de puntos deslizados. Ahora viene lo complicado. Vamos a tener que subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Muy bien. Ahora vamos a ir a la segunda cadena y vamos a tomar hebra. Y la dejamos ahí. Tenemos 2. Vamos a esta primera cadena que habíamos hecho y tomamos hebra. Ahí tenemos 3. Y después en canalé vamos a tomar esta primera hebrita, que es nuestro primer punto. Ahí tenemos 4. Y después vamos a tomar nuestro quinto y nuestro sexto punto, ¿sí? Entonces tenemos 2, 4, 6 hebritas en nuestra aguja. Ahora tomamos hebra y pasamos por todos, despacito, y pasan por todos. Una vez que ya pasaron por todos, ahí hacen una lazada y cierran con la cadenita. Y ahí tenemos nuestra primer mitad de nuestro punto estrella. Entonces pueden poner un marcador de puntos en esta primer cadenita que les quedó acá. Cierran ahí y seguimos. Ahora, presten atención. Estamos ahí. Tomamos en esta lazadita que quedó de la cadena que cerramos. ¿Ven? Que ahí cerramos la cadenita. En esa lazadita tomamos hebra. En esta primer lazadita, si ustedes se fijan, el punto estrella, le quedan distintas lazaditas. En la primera, en la que queda más ahí, esa puede que les cueste un poquito más.
ahí, pasan, toman hebra, ahí ya tienen 3. En esta argollita que quedó levantada, ahí pasan, tienen 4. Y ahora pasan en la siguiente y en la siguiente. Ahora tienen 6 argollas, 2, 4, 6, toman hebra y pasan. Parece complicado, pero yo les aseguro que le van a tomar la mano enseguida. Ahí toman hebra y hacen la cadenita de cierre. Muy bien, continuamos. Muestro nuevamente cómo es. Pasamos primero por esta argollita que quedó de la cadena que hicimos de cierre. Después, en la primer lazadita de acá, y toman hebra. En esta que quedó levantada, que es del último punto que tomamos, y toman hebra. Y después en los 2 siguientes puntos. Ahí y ahí. Tienen 6, toman hebra y los cierran todos juntos. Y ahí hacen la cadenita para asegurar. ¿Ven cómo les va quedando? Muy bien. Entonces son 5 pasos. O sea, si bien quedan 6 argollitas en la aguja, una ya la tienen, que es el punto que estaba, ¿sí? Entonces ustedes cuentan 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí cierran. Y hacen la cadenita. Nuevamente. 1, 2, 3. Y en las cadenitas de atrás, 4 y 5. Y ahí cierran todos juntos. Y hacen la cadenita. Y así tienen que ir repitiendo todo hasta el final. Si tienen alguna duda, pueden volver a ver esta parte. Pero no justifica que perdamos tiempo mostrándole toda la vuelta de la misma manera. Entonces nos vemos cuando ya estoy en el final de la vuelta. Yo continúo hasta el final de la vuelta. Muy bien, acá ya estoy en el final de la vuelta. Cierro ahí y cierro. Y ahora voy a tomar una lazada y en esta última cadenita completa, en esta última lazada, ahí voy a hacer una media vareta. Perdón, una media vareta pero extendida. Paso primero por esa cadenita y después la voy a terminar ahí como media vareta, ¿ven? Y así les tiene que quedar. La muestro de nuevo por si no quedó claro. Entonces tomo lazada en esta última cadenita, pero completa, ahí, tomo hebra, paso mi hebra por ese único punto y después paso mi hebra, tomo hebra y la paso por las 3. Esa es una media vareta extendida. Muy bien, y así debería quedarles la primera vuelta de estrella. ¿Ven cómo les queda esta especie de cadenita por delante tan decorativa que queda muy bonita? Entonces ahora vamos a hacer nuestra última vuelta. La vamos a subir con 2 cadenas, damos vuelta. Esas cadenas no cuentan como punto. Eso para que ustedes tomen en cuenta, porque claramente nosotros acá no tenemos 35 estrellas,
tenemos la mitad aproximadamente, ¿sí? Entonces, estas dos cadenitas no cuentan como el punto. A partir de ahora vamos a contar puntos. Y acá viene lo que tienen que tomar en cuenta. Ustedes tienen que meter la aguja en el centro, ¿ven? De donde se juntan todas las hebritas, o sea, donde hicimos la cadenita de cierre. Ahí. ¿Ven? Justo en el medio, ¿ven? Ahí. Sacan hebra y pasan por los tres, o sea, hacen una media vareta y después hacen otra media vareta, o sea, dos medias varetas en cada uno de esos agujeritos. Tomamos hebra. Nos vamos al siguiente agujerito que estaría acá, ¿ven? Si ustedes ven ahí, ¿ven? Meten ahí, que es exactamente por el medio de donde está la estrella, porque así se completa la estrella. Entonces sacan hebra, pasan por los tres y nuevamente ingresan por ese mismo agujerito, sacan hebra y pasan por los tres. Va de nuevo. Lazada. Acá está nuestra estrella. Ahí ingresan, sacan, toman hebra, pasan por los tres. Otra vez hacen lazada, en el mismo lugar ingresan, sacan y pasan por los tres. ¿Ven cómo se va completando las estrellas? Cómo están en la primera parte y cómo están en la segunda parte. Así hasta el final. Entonces van contando de dos en dos, ¿sí? Y van llegando hasta la última media estrella, donde deberían llegar a 34 en mi caso, ¿sí? Entonces llego hasta el final y les explico cómo terminar para terminar con la cantidad de puntos que ustedes comenzaron el proyecto. Muy bien, entonces yo acá estoy llegando ya al final de mi vuelta, ¿sí? Entonces voy a controlar. Tengo 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 puntos. Yo dije que había empezado con 35, o sea que me falta esta estrellita de acá, esta de acá. Ahí tengo 33, ahí tengo 34 y ahora voy a hacer una media vareta extendida en la cadenita esta de acá. Y entonces así paso ahí y paso por los tres y ahí ya vuelvo a tener mis 35 puntos como había comenzado. Les muestro el resultado. Así les tiene que quedar esta primer parte. Y ahí ya terminamos con este color de este lado. Entonces la secuencia consta solamente de 4 vueltas. Entonces voy a hacer una cadena al aire, estiro, saco un poco de material y lo voy simplemente a cortar. Ajusto ahí. Y ya tengo mi primer secuencia para seguir, ya sea que lo cambie de color o no. Muy bien, vamos a dar vuelta nuestro tejido. Estas son nuestras cadenas de inicio, ¿sí? Acá es donde cortamos recién. Estas son nuestras cadenas de inicio. Entonces, ahora van a tomar el color que ustedes prefieran. Yo voy a volver a tomar el amarillo. Voy a pasar mi aguja por este primer punto. Ahí. Voy a pasar la hebra para abajo
porque yo la quiero ir escondiendo en la medida que voy tejiendo, voy a tomar mi hebra nueva, la paso ahí, le hago una cadenita para asegurar y tomando las dos hebritas, la de inicio y la que acabo de incorporar, y en ese mismo lugar voy a hacer mi primer medio punto. Ahí tomo mi primer medio punto, voy a poner el marcador como para que ustedes lo vean. Ahí mi primer medio punto. Entonces ahora voy a insertar la aguja en estos crucecitos, a ver si los ven ahí. Ahí voy a ir insertando mi aguja, ahí y ahí, ¿sí? Toda la cadena. Entonces ahí tengo uno, aprovecho para esconder hebra, hago dos, ingreso, saco, bueno, yo acá ya calculo que ya escondí todo esto de las hebras, ya voy a pasar a cortar, así ya no molestan más. Corto ahí y continúo hasta el final de mi vuelta, donde tengo que tener nuevamente 35 puntos, todos con medios puntos. Bueno, acá llegué a mi último punto, voy a chequear tener 35. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y este último 35. Muy bien, entonces la secuencia es exactamente la misma para acá. O sea, ya hice mi vuelta de medios puntos, ahora me toca uno de puntos deslizados y después las dos vueltas del punto estrella. Una vez que termino esa secuencia, tomo el otro color y hago de ambos lados las mismas secuencias de 4 vueltas, o sea, de este lado y del otro lado. Entonces son 4, 8, 12, 16 vueltas. Bueno, les quería mostrar acá, ya tengo las dos vueltas, en este caso de amarillo. Hice mi secuencia de un lado y del otro. Ahora es tan sencillo como agarrar, bueno, en mi caso otro color y comenzar siempre del derecho en nuestra primer cadenita. Ahí pasar la hebra esta por arriba de la aguja, así la vamos a poder ir escondiendo. Tomar nuestra hebra nueva, pasar, hacer una cadenita para asegurar y ahora tomando las dos hebras en ese mismo punto ingresamos y hacemos nuestro medio punto y vamos a hacer un medio punto en cada uno de los puntos para hacer nuestra secuencia de cuatro vueltas, ahora con un nuevo color y escondiendo las hebritas. Entonces vamos a hacer esto mismo, las 4 para acá y las 4 para el otro lado. Acuérdense, una vuelta de medios puntos, una vuelta de puntos deslizados y después las dos vueltas que corresponden al punto estrella. Entonces nos vemos cuando termine las dos franjas que me faltan. Ya tengo entonces mis 4 franjas, 2 de amarillo, 2 de rosa. Si ustedes lo quieren hacer en un solo color, sencillamente hacen las cadenas de inicio y hacen las 8 vueltas para un lado y después las 8 vueltas para el otro. Y después continúan como les voy a indicar yo ahora. La diferencia es que no tienen que andar cortando ni nada. Acá, como verán, me quedó por cortar mis hebras que yo ya fui escondiendo.
Entonces solamente queda cortarlas. Pero este es nuestro derecho de nuestro proyecto. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Como primera medida vamos a poner marcadores en los extremos. Los 4 marcadores, yo les había dicho al principio que vamos a necesitar 6 marcadores. Entonces yo acá marco mi primer y último punto. Acá mi primer y último punto de un lado y mi primer y último punto del otro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar tejiendo, pero en todo el alrededor. Entonces vamos a hacer un acabado de lo que es la parte, digamos, larga, y a su vez vamos a ir haciendo, a emprolijar, digamos, los costados y hacerle un bordecito. Para eso es que vamos a hacer lo siguiente con el nuevo color. Entonces vamos a ingresar por cualquiera de los extremos, es indistinto, pero sí del frente de nuestro proyecto. Vamos a ingresar, voy a sacar el marcador, vamos a ingresar nuestra aguja por ahí, vamos a ajustar ahí un poquito más, lo traemos por arriba de la aguja para así después ir escondiendo, como siempre hacemos. Insertamos ahí nuestra aguja, hacemos una cadenita al aire, ajustamos en el mismo punto, vamos a hacer un medio punto, procurando ya tener nuestras agujas, nuestros hilitos escondidos, y vamos a hacer toda una vuelta de medios puntos. Entonces vamos a llegar desde acá hasta acá con medios puntos, después vamos a ir haciendo por acá todo este costado, después vamos a hacer toda esta otra parte, todo esto de acá, y nos vamos a unir con punto deslizado acá. Entonces yo voy a hacer mis medios puntos hasta acá y después les muestro aproximadamente cómo hacer para tomar los puntos de este lado, porque bueno, claramente ahí tenemos medias varetas, tenemos otro tipo de puntos. Acá es un punto en cada punto, no tiene complicación. Entonces nos vemos cuando llego a esta esquina. Muy bien, acá llegué a mi último punto de este lado. Entonces vamos a dar vuelta, vamos a hacer una cadena al aire y vamos a tratar de insertar, tratando de no dejar agujeros muy grandes, y vamos a hacer todos medios puntos. Esta parte es medio a ojo. No hay una cantidad de puntos exactas. Yo aproximadamente hice unos 20 puntos en los otros proyectos, pero ya les digo, tienen que fijarse que no poner ni demasiadas cadenas, ni que le queden huecos demasiado grandes, ir insertando en la medida que se pueda. Acá por ejemplo tomé una hebra nomás para que quede ahí, porque si yo lo tomaba de acá, ven, me quedaba muy grande el agujero y no me gustaba, entonces preferí tomarlo más así. A ver, acá hice, esta es la cadena, que cuenta igual como puntos, 1, 2, 3, 4, 5, acá vamos a hacer otros 6, acá otros 7, acá vamos a poner 8, once, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, por acá vamos a hacer el 19 y la cadena al aire que cuenta como un 20. Entonces ven que no les quede demasiado fruncido, que no tenga demasiadas cadenas, para que no deforme el tejido, y ya con eso van emprolijando. Entonces ahora van, si a ustedes les da 21, 22, eso fíjense. Lo único, traten de después del otro lado hacer la misma cantidad de puntos, ¿sí? Entonces ahora nos unimos acá haciendo medio punto y seguimos. Vamos a poner nuestro marcador y vamos a hacer todos los medios puntos que corresponden acá, los 35 en mi caso, y acá vamos a tratar de que nos quede otra vez 20 puntos, igual que el otro lado, y nos unimos directamente acá con punto deslizado. Muy bien, entonces nos vemos cuando lleguemos ahí. Bueno, acá hice también 20 puntos como había hecho del otro lado. Ya me uní con punto deslizado a mi primer punto acá. Entonces voy a subir con una cadena en ese mismo lugar. Voy a hacer medio punto. Voy a poner mi marcador de puntos. Y ahora les quiero explicar lo siguiente. Ténganse a mano dos marcadores o dos pedacitos de hilado, como ustedes prefieran. Ténganse a mano dos marcadores. Entonces, acá dijimos que teníamos 35. La mitad de 35 son 17. Perdón, 17 de un lado, 17 del otro. La mitad sería el número 18. ¿Sí? 17, 17, 34 y 1, 18 serían 35. Entonces yo acá hice 1. Voy a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y este sería el 18, donde voy a poner mi marcador y yo ahí marco el medio. ¿Eso para qué es? Porque nos va a servir de referencia a la hora de coser. Porque esto lo tenemos que coser. Lo vamos a coser tejiendo, pero lo tenemos que coser. Muy bien. Entonces yo ahora debería tener 17 puntos a partir de acá hasta mi marcador. Lo vamos a chequear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y este último donde está el marcador es el 17. Entonces voy a cambiar el marcador de lugar. Y este medio está perfectamente bien marcado. Muy bien. Acá llegamos a esta parte de acá. Acá tenemos que hacer el borde. Estas onditas que yo hice. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lazada. Y en el primer punto vamos a introducir ahí y hacemos una media vareta. Y en el siguiente, sin hacer lazada, insertamos nuestra aguja y hacemos un punto
deslizado. Siguiente lazada, ingresamos, sacamos hebra, tomamos hebra y pasamos por los tres, o sea, hacemos una media vareta. Y en el siguiente, un punto deslizado. Y eso es todo. Ese es nuestro borde que queda tan bonito y delicado. Y es una pavada hacerlo. Media vareta, punto deslizado, lo muestro una vez más, media vareta y punto deslizado. Así vamos a ir haciendo todo lo que queda de este bordecito de acá, o sea, la parte más angosta de nuestro proyecto. Después volvemos, hacemos nuestra vuelta en medios puntos acordándonos de marcar el centro. Después hacemos el borde del otro lado y un punto deslizado en nuestro primer punto. Y ahí les digo cómo continuamos. Bueno, muy bien, acá ya llegué, hice mi otro bordecito, ya llegué al final de mi segunda vuelta. Me uno acá con un punto deslizado. Mi primer punto, hago un punto deslizado, hago una cadenita al aire y estiro, pero no corto todavía. Atención, atención. Ahora lo que tenemos que hacer es coser, pero vamos a coser tejiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primera medida, por este lugar, por esta cadena al aire que hicimos, antes que nada vamos a tomar y vamos a pasar nuestro ovillo por el medio, así ajustamos esa cadenita al aire. ¿Ven? Tiramos así y ya queda ajustadito, queda el nudito hecho. Perfecto. Así todo, no vamos a cortar. ¿Qué vamos a hacer? Quizás lo consideren un chino, por decirlo de alguna manera, algo complicado. ¿Por qué? Porque vamos a usar tanto aguja lanera como nuestra aguja de crochet. Antes de cortar, les voy a pasar un trucazo. Como primera medida, nosotros tenemos que coser a esta parte de acá y esta parte de acá para hacer nuestro doblez. Nosotros tenemos que coser esta partecita y esta partecita. Muy bien. Entonces, para estar totalmente seguras de que nuestra hebra nos va a alcanzar, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos nuestra hebra con la que terminamos nuestro proyecto. Acá hice el nudito. Entonces tomamos así nuestra hebra. Ahí tenemos 1. Ahora tenemos 2, 3. A ver que saque más. 4, 5 y 6 veces el largo. ¿Por qué? Porque yo considero que con 3 de un lado y 3 del otro me va a alcanzar. Muy bien, entonces le voy a dar un poquitito más y de todas formas van a ver que va a alcanzar y sobrar. Y ahí sí, cortamos. No se asusten. Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra, acá les presento un nuevo proyecto que estoy por grabar, ustedes me dirán si les gusta, que es un alfiletero, pero que a su vez guarda cositas. Tiene su tapa y acá guardo hilos, las perlitas, estas cositas que son para imanes, distintas cositas. Es un frasco, mejor dicho, un recipiente de queso untable.
de que es untable. No lo pegué todavía porque todavía no lo terminé del todo. Tiene su base, tiene su basecita. Todavía no lo terminé del todo, pero ya lo estoy empezando a usar. Tiene su tapa, acá le cosí un botón, esto me falta por terminar, pero ya se los quería presentar, que también está hecho con restos de material, amén de reciclar un recipiente. Después se los muestro un poquito mejor. Bueno, muy bien, estábamos en que agarramos nuestra aguja lanera. Entonces buscamos el extremo, acá está el extremo, lo enhebramos. Lo enhebramos, lo dejamos ahí estamos. Muy bien, nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coser esto así y así, por eso marcamos el centro. Este es nuestro centro. Nosotros tenemos que coser esto así. Correcto, muy bien. Ustedes verán qué lado dejan arriba, eso es indistinto. Ustedes elijan qué lado queda arriba sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos acá y yo tengo que coser de acá para acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con nuestra aguja lanera vamos a ir escondiendo la hebra. A ver, primero vamos a pasarla así, despacito, unas puntaditas, despacito, tratando de que no se enriede. Ustedes pueden cortar y volver a tomar hebra, yo porque prefiero, queda mucho más seguro, no se va a desarmar bajo ningún concepto, nada. Muy bien, ya no estoy conforme. Entonces después voy pasando mi hebra por acá, lo puedo pasar por acá abajo también. Vamos a pasarlo por acá, así. De esta manera, despacito. ¿Hasta dónde? Hasta acá. A ver, si yo uno este marcador con el medio, en realidad yo tengo que llegar hasta acá, este punto de acá, ¿sí? Entonces vamos a pasar unos puntos más. Ahí aproximadamente ya está. Perfecto, entonces ya escondimos la hebra y la trajimos hasta aproximadamente el lugar donde nosotros queríamos traer para emparejar. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Emparejamos así. El primer punto de un lado, o sea, del marcador con marcador. Entonces, este va con 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 este con este con este, y acá, en este punto, ahí es donde nosotros necesitamos la hebra, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuestra aguja exactamente en ese punto que tenemos nuestra aguja. Insisto, ustedes lo pueden hacer como quieran. A mí me parece que de esta manera queda muchísimo mejor, más seguro nuestro material.
Entonces ahora si quieren pueden sacar la aguja. Eso queda en ustedes. Y sacamos así una lazadita. Hacemos una cadenita al aire para asegurar. Y ahora vamos a ir tomando toda la cadena de un lado y toda la cadena del otro lado. Sacamos hebra y pasamos. Toda la cadena de un lado, toda la cadena del otro y pasamos. Hacemos cadenitas y así vamos haciendo hasta 2 o 3 puntos antes de nuestros marcadores. Son poquitos puntos, lo hacemos juntas. Las 2 cadenas de un lado, las 2 cadenas del otro y pasamos. Traten de no ajustar demasiado para que no se frunza. Muy bien, vamos a hacer hasta ahí. Ya estamos a 2 cadenas de nuestro marcador. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que encimar el otro extremo. Acá ustedes pueden optar, ya les digo, ponerlo por debajo o por arriba. Es indistinto. Entonces vamos a suponer que lo queremos por debajo. Entonces tomamos las 2 hebras de acá. Tomamos las 2 hebras de donde está el marcador. Vamos a sacar el marcador para que no sea más sencillo. Ahí. Y las 2 hebras de esta de acá. Pasamos por todos y cerramos nuestra cadenita. Nuevamente vamos a sacar este marcador, pasamos por acá, pasamos por este y ahora pasamos por el último punto que teníamos. Me queda uno más. Ahí. Y ahora sí. Pasamos por ahí, pasamos por ahí. Y ahora sí pasamos por este. Vamos a sacar el marcador. Ahí estamos. Y pasamos nuestra cadenita. Y ahora seguimos sencillamente con las 2 partes que nos quedaron, que son la de este lado y la que estamos tejiendo atrás. Ahí pasamos hebra, ahí y pasamos hebra, ahí pasamos hebra, ahí y pasamos hebra. Hebra. Ahí y pasamos hebra. Y en la puntita pasamos ahí. Hacemos nuestra cadenita, una al aire y tiramos, pero no cortamos. No cortamos. Vamos a pasar a abrir un poquito nuestra hebra acá. Pasamos la aguja para el otro lado, nos había quedado la aguja, no se olviden. La pasamos y ahora sí tiramos y cerramos. Y ya nos quedó perfectamente bien cosidita esta partecita. Ahora tenemos la aguja de este lado, pero tenemos que ir a este otro. Entonces vamos a pasar nuestra aguja para adentro del tejido, despacito de no atravesar. Vamos a ingresar nuestra mano por adentro y vamos a sacar, con cuidado de no enganchar ninguna hebra que no querramos, nuestra aguja, nuestro hilado para adentro. Que se nos enroscó. Sacamos despacito.
damos vuelta y despacito nos vamos a ir para acá, escondiendo la hebra nuevamente. No hace falta hacer nada muy, no hace falta esconderla demasiado. Fíjense de no atravesar el otro lado para que no se note. Yo, si puedo evitar cortar hebra y tener que empezar de nuevo, siempre lo prefiero, y más en trabajos así tan chiquitos, porque en definitiva se gasta mucha más hebra y que me parece que como que queda más seguro el proyecto. Es imposible que después de tantas vueltas que le demos a nuestras hebras se vaya a desmoronar, desbaratar. Entonces, más o menos vamos llevando nuestra hebra así, con alguna que otra hilván, digamos así. Más o menos por ahí. Ahora lo tomamos bien la medida. Como ven, del otro lado no se nota. Muy bien, ahora sí podemos sacar nuestra aguja, así nos queda más cómodo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cruzar nuestro material. Primero este tiene que coincidir con este, ¿sí? Entonces, este marcador, ahí, este marcador va con este marcador. Y así, este con este, 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 este con este y acá. Procurando que no se enrede. Muy bien. Ahora sí. Sacamos nuestra aguja. Y ahora vamos a tomar la hebra, la sacamos para aquí, hacemos una cadenita igual que hicimos antes, igual a como hicimos antes. Y ahora vamos a tomar llegamos a nuestro último punto, donde vamos a hacer una cadenita al aire y tiramos, y ven cómo sobró hebra a pesar de todas las vueltas que le di. Muy bien, ahí ya quedó nuestro proyecto terminado. Falta solamente esconder esta única hebrita que nos quedó. Y ahora queda en ustedes si le quieren poner un abrojo, le quieren poner una perlita, le quieren poner una perlita así con un ganchito para abrochar de este lado, o si le quieren poner otro tipo de cosa. Y ya quedó perfectamente bien terminado nuestro proyecto. Espero que les haya gustado, que aprovechen a todas los materiales que les quedan, así como nada, a toda tejedor no nos quedan restos y demás. Y bueno,